Bueno, regresamos. ¿Me escuchan? Sí, señor, profe, aquí estamos. Ok, gracias, gracias. Sí, sí, para mí es importante que ustedes me estén Toma. escuchando, porque de pronto estoy hablando y nadie me escucha. Bueno, lógicamente ustedes no se van a quedar callados, ustedes me van a decir. Pero bueno, ok. Entonces, esa es la cuestión que pasa con la catarsis, ¿no? De que eh, esa pregunta de recordar todo tiende a ser bueno o no. Y fíjense lo que le pasó a esta niña, a esta señorita de 15 años, que la habían abusado cuando ella tenía 3, 4 años, y eso estaba por allá guardado en el inconsciente, y cuando este señor empezó a hurgarle, que recordara un poco qué hizo hace un año, que recordara un poco las cosas que había vivido, con quién vivía, a quién está viendo por allí. Entonces, como que se fueron atando una serie de cabos con otros, y llegó a un punto en donde en esa regresión, en esa hipnosis, ¿sí? Pues empezó a recordar todo ese abuso que fue, eh, que vivió, y cómo eso le hizo daño a ella. Entonces, eh, los intentos de suicidio que ella tuvo después de eso fueron muy marcados, muy seguidos. Entonces tuvieron que llevarla, lógicamente, a un proceso terapéutico para tratar de canalizarle y para tratar de organizarle un poco su estado emocional, porque pues, la vida de ella cambió totalmente, ¿sí? Bueno, entonces esos son como conceptos importantes cuando se habla del psicoanálisis, como la interpretación del sueño, como un poco la historia de las mujeres en esa época, cómo les tocaba muy fuerte a ellas en ese momento, cuando se empezó a hablar un poco también de la neurosis, como la enfermedad del momento en la época de la Segunda Guerra Mundial, cómo el ser humano o la sociedad era más dedicada como a destruirnos que a cuidarnos, ¿sí? Entonces, él, él empezó a trabajar un poco eso a raíz de que se dio cuenta de que la medicina no lograba eh, solucionar ciertas problemáticas con las que llegaban las personas a consultarle como médico. Se habló entonces de lo de la personalidad, de la influencia del pasado, de ese pasado infantil y cómo influye en nuestra vida. Estábamos hablando de la catarsis. Y ahora, otro término importante que menciona Freud en su psicoanálisis es la libido, ¿no? Eh, y la libido pues está relacionado pues con ese impulso sexual. Se sabe que nosotros somos seres sexuales y que de alguna u otra manera nosotros tenemos que, o sea, todos poseemos o tenemos libido, unos más en mayor frecuencia, intensidad y apasionamiento, si se quiere decir, y otras personas no tanto, ¿no? Entonces, la idea es eh, manejar un poco esa libido, desfogar esa libido eh, sexual, coitalmente, o de una manera creativa, eh, de alguna manera como el arte, como la pintura, como el teatro, como el juego, como tal, el deporte, teniendo como un rendimiento. De hecho hablando un poco de fútbol, eh, cuando porque se habla de que la libido es una energía, un impulso sexual, una energía que lo mueve a uno fuertemente. Entonces, aquí lo importante, con el ejemplo que yo les quiero presentar del fútbol, cuando hay una final, los equipos que están en la final entran, ¿cómo lo llaman ellos? Eh, es decir, tienen que estar concentrados en la final, en el partido de fútbol de la final. Entonces le dicen, vea, ustedes se van a quedar acá con nosotros, ustedes, digámoslo así, como el término que hoy día se está mencionando muchísimo, que es la cuarentena, pero ustedes entran en cuarentena porque tenemos la final, no por el COVID, sino por la final que tenemos. Entonces necesito que ustedes se concentren acá, nada de visitas conyugales,
nada de relaciones sexuales, no, yo necesito que ustedes se concentren y desfoguen toda esa energía que tienen en el partido de fútbol. Entonces necesitamos que tengan ustedes un rendimiento en el campo de juego, pero muy bueno. Entonces, de esa manera, se logra desfogar esa libido sexual de una manera muy creativa, ¿sí? Y creativa y adecuada, ¿no? Ya que vamos a mirar un poco ese concepto de lo creativo y adecuado en una sociedad, ¿sí? Entonces, se empieza o se continúa hablando desde el psicoanálisis de lo consciente y de lo inconsciente, ¿sí? Se sabe entonces de que lo que está consciente es lo que ustedes saben que se ha estado asemejando el iceberg, en donde la punta del iceberg es lo que está en el consciente y la base del iceberg, lo que está debajo del agua, es lo inconsciente, es decir, lo reprimido, es lo que estaría planteando Sigmund Freud. Y casualmente eso que está reprimido, al parecer, es el 90%. O sea, todo lo que tenemos nosotros guardados por allá en nuestro inconsciente es el 90%. Todo eso está guardado por allí, en el inconsciente. Y lo otro es que el 10% que está por encima del iceberg, es lo que podemos observar, es el 10%. ¿Sí? Es decir, que el 10% de la psique, de un psicoanálisis, es lo que nosotros podemos conocer. Y lo que está en el 90% igual de la psique es lo que está reprimido, lo que está por allá guardado. ¿Sí? Entonces, hay algo, yo manejo mucho los ejemplos a nivel de terapia porque es como una manera de entender las cosas que nos explica en este caso Sigmund Freud. Resulta de que una pareja llega a consulta porque hay infidelidad, ¿sí? O sea, van a consulta y esta situación lleva a que pues el esposo le fue infiel a la esposa, se trabaja la terapia, pero la esposa lo ama tanto, ¿sí? O sea, el hombre sabe que, perdónenme la expresión, la embarró y él entonces se siente muy, pues como que esta vaina se va a acabar porque esta señorita, mi esposa no va a querer seguir conmigo y caramba, qué embarrada. Entonces, en consulta, la esposa lo ama tanto que le dice, no, ¿sabes qué? Yo te perdono. Yo te perdono y yo no quiero que tú te apartes de mí. O sea, yo te perdono eso que tú hiciste, yo te perdono esa infidelidad. Caramba, él no contaba con eso. Pero fíjense que hubo una sustitución de síntomas, ¿sí? Allí, y yo me refiero a que después de que él lo han perdonado por la infidelidad, porque él no pensó que lo fueran a perdonar, es mucho el amor que ella le tenía, entonces lo perdonó. Entonces, en sus relaciones sexuales él empezó a tener una disfunción eréctil, empezó a tener dificultades de su relación sexual con su esposo. La erección no se podía mantener constante en el acto sexual. Claro, entonces eso empezó a generarle a él mucha angustia, como así que no puede responderle a la esposa como hombre. Pues resulta que esa disfunción eréctil se presentó porque la esposa lo había perdonado. O sea, la buena acción de la esposa de perdonarlo fue lo que lo llevó a esa disfunción eréctil. O sea, él en su inconsciente por allá eh, sabía de que él había actuado de una manera supremamente mal cuando lo fue infiel, pero él no contaba con que la esposa lo fuera a perdonar. Entonces, la autoculpa que él estaba manejando le generó esa disfunción eréctil. Todo porque la esposa lo perdonó. La esposa entonces no debió perdonarlo. Seguramente no hubiese tenido la disfunción eréctil. Pero fíjense cómo, desde este punto de vista del psicoanálisis, eh, lo que nosotros hacemos, todas las conductas que a veces hacemos de una manera incorrecta y que sabemos que están mal hechas, o sea, eso queda allí guardado, eso queda allí y en algún momento eso va a salir a flote.
y sale a flote con ese tipo de patologías, en este caso con esa disfunción eréctil, ¿sí? Y eso es lo que trabaja el psicoanálisis. Venga, a ver qué fue lo que pasó, en dónde se empezó a presentar esa dificultad, en dónde usted tiene la caída del cabello, a partir de qué momento, en qué momento se presenta la alopecia, en qué momento se presenta la alergia. Miremos a ver qué es lo que pasa. Miremos un poco eso. En ese sentido, yo sí estaría de acuerdo, porque uno sí puede ir un poco a mirar cuál fue, a partir de un momento determinado hacia acá, hacia el presente, por qué la persona está empezando a sentir toda esta problemática, ¿sí? Pero yo no necesito irme hacia atrás es decir, en regresión como tal, sino que yo indago de la vida de la persona, yo como psicólogo cognitivo-conductual o como psicólogo sistémico también, yo indago un poco la historia, la vida de la persona, para que podamos determinar, bueno, a partir de acá se está presentando esta problemática, entonces tenemos que trabajar acá en este contexto, en ese momento, con estas personas, con estas ideas que presenta el paciente, ¿sí? Entonces, eso lleva a que nosotros entendamos de que las cosas que suceden, a veces nuestro mismo organismo, nuestra misma psique, nuestra misma mente, lo que hace es como pegarnos bofetadas, como decir, yo estoy pasando esto por tu culpa, o sea, nos está diciendo a nosotros mismos, como tal, ¿sí? Entonces, ahí empieza a verse algo que fue conocido Freud, que es el libro La interpretación de los sueños, y él lo menciona porque pues, Freud considera que el inconsciente habla por medio del sueño. El sueño no es otra cosa más de algo que el inconsciente tiene guardado y lo saca porque es una manera muy adecuada de contar las cosas, ¿sí? Lo simboliza de una manera diferente. Ustedes saben que en el sueño uno no tiene momento, espacio, lugar, hora. O sea, usted está en un momentico acá en la casa y de un momento a otro aparece en otro contexto con otras personas porque esos son los sueños. Pero los sueños, según Sigmund Freud, simbolizan o hablan de lo que yo tengo guardado en el inconsciente, ¿sí? Entonces, por eso fue importante Sigmund Freud en su momento, ¿sí? Otro ejemplo para explicar un poco esta cuestión de lo que nos plantea el sueño, ¿sí? Como lo que simboliza en nuestro inconsciente. Yo recuerdo en un caso también, en un proceso terapéutico, hay una situación particular y es la siguiente, ¿sí? Había un niño que pues, vivía con su tío, vivía con sus padres, pero este tío era supremamente cercano a él, a este niño de 10 años, ¿sí? Era muy cercano a él, era muy afectuoso, la relación era muy fuerte, muy bonita, ¿sí? Era un tío, de hecho, muy afectuoso con él, ¿sí? Entonces, él tenía su novia, el tío tenía su novia, entonces, en algún momento la novia estaba en la casa con el tío y con el niño, entonces la novia se puso a ver una serie de fotografías que habían en la casa. Ustedes saben que toda casa tiene un álbum fotográfico y entonces si son empezaron recién una relación de noviazgo, como que se sientan a ver las fotografías y a mirar un poco el pasado a nivel familiar. Entonces la novia empezó a ver las fotos ahí con el novio, con el tío, y el niño estaba ahí. Entonces la novia dijo, yo quisiera que me regalaras una foto, esta foto regálame. Entonces el tío le dijo, no, déjame, yo me mando a hacer un estudio fotográfico y yo luego te la doy, pero no quiero que tengas esta, quiero que tengas una más actualizada. Entonces la novia le dijo, sí, listo, sí. Pero en alguna ocasión, pues pero estos otros días la novia llegó a la casa, le abrió el niño, ¿sí? Entonces el tío en ese momento no estaba y volvió la novia a mirar algunas fotos de él
Entonces le dijo la novia al niño, ay, ¿será que yo me puedo llevar esta foto? ¿Será que tú me la puedes dar? ¿Sí? Entonces el niño no le vio problema, le dijo, claro, tenga, llévesela. ¿Sí? Entonces, ese error del niño, pues lógicamente el tío ya después llegó y se enteró de toda esta cuestión y se enojó fuertemente con el niño. Ah, ¿usted por qué regaló esa foto? ¿Usted por qué es tan abusivo? ¿Cómo se le ocurre haber hecho eso? ¿Sí? O sea, se pegó una enojada al tío porque el niño le había regalado la foto. ¿Sí? Entonces, esa foto generó que el niño se enojara. Perdón, que el tío se enojara con el niño. ¿Sí? Por casualidades de la vida, en días siguientes, y como pues el tío había cambiado con el niño, había cambiado fuertemente, o sea, ya no era afectivo, ya no era especial, ya los saludos eran un saludo supremamente frío, seco, ya no compartían, ya no jugaban, entonces el niño se sentía mal, el niño se sentía culpable por haber hecho eso. Y en días siguientes, en un accidente, el tío muere. El tío muere. Entonces, esa situación le generó al niño un malestar fuertísimo, o sea, un sentimiento de culpa, se sentía culpable por lo que le había pasado, porque mi tío del alma se fue sin despedirse, yo me quedé triste y ya no lo tengo y yo me siento que soy un mal sobrino, que soy un mal niño. Entonces eso le generó un malestar emocional al niño muy fuerte. Tanto así que el niño en alguna ocasión, al irse a acostar, empezó a soñar. ¿Sí? Entonces, el niño durmió, empezó a dormir, eh, empezó a soñar, entonces en el sueño eh, golpean la puerta. ¿Sí? Entonces el niño va y abre y cuando abre la puerta se da cuenta que detrás de la puerta estaba el tío. Y el tío pues estaba vestido, pues cuentan en el sueño, el niño, ¿sí? Cuenta que el tío estaba en un vestido blanco, supremamente bien, rozagante, sonriente, y estaba muy bien, ¿sí? Se notaba a leguas que donde estaba el tío estaba supremamente feliz, ¿sí? Muy bien. Entonces eso lo menciona el niño en el proceso terapéutico, en donde sueña lo que lo que cuenta, lo que soñó, ¿sí? Y de hecho, el tío le dice al niño en el sueño, tú sabes que yo te quiero mucho y siempre te voy a querer, y además no te afanes por lo de la foto, yo no estoy de mal genio contigo por eso. Y se despertó. Eso, en última, fíjense, al niño le dio tantas vueltas en la cabeza todo ese sentimiento de culpa, todo ese malestar que él tenía por lo de la foto, porque habían terminado muy mal con el tío, pero cuando se despertó, el que haya soñado eso lo generó al niño en la tranquilidad, es como el cierre de ese ciclo, y el niño comentó eso y wow, empezó a, a sentirse de una manera mucho más favorable y descansó. Porque el niño tuvo en el sueño a su tío y el tío se le presentó y le dijo, no te preocupes, yo no estoy de mal genio contigo. Y se despertó. ¿Qué opinan ustedes de eso? Profe, Que fue una manera quería del niño. no, dale, no, hablo yo. Gracias. Pues que fue una manera del niño como como autotranquilizar esa culpa que tenía. O sea, su subconsciente apareció en el sueño diciéndole todo está bien, era una foto y yo te quiero. O sea, como haciendo para que no se siguiera haciendo daño con la culpa que tenía. Entonces su subconsciente ahí atacó y dijo, bueno, vamos a tranquilizar un poco la situación y lo hizo a través del sueño, que el niño debió haber despertado un poco más tranquilo, pienso yo. Sí, ok, gracias. Iván, Sí, profe, iba a decir pues básicamente lo mismo, el anhelo del niño en el inconsciente de sentir esa paz en la partida con el tío. sí, exactamente, eso fue lo que sucedió, ¿no? Pero ese ejemplo yo lo quería pues como mencionar a la luz de lo que nos estaba planteando Sigmund Freud en su famoso libro La interpretación de los sueños. Pues, lógicamente eso, o sea, esta situación de este libro que le hizo famoso,
también, pues también lo crucificó, pues porque pues, tampoco esto está científicamente comprobado, ¿no? O sea, eso él lo está basando en experiencias muy individuales de personas, de un poco grupo de personas. Entonces, ¿a partir de qué teoría científica, de qué investigación científica está asumiendo de que la interpretación de los sueños es una panacea, algo importante, algo realmente válido, ¿no? Y es como si uno estuviera utilizando pruebas psicológicas estandarizadas que nos arrojan datos mucho más certeros. Pero no, en la interpretación de los sueños caben muchas cosas que pueden ser muy subjetivas, ¿sí? Por ejemplo, esos libros que venden en la calle, que la interpretación de los sueños, que si uno se sueña con agua, que si uno se sueña con popó, que bueno, un poco de cosas, pero lógicamente esas cosas no tienen un soporte científico. Y eso fue lo que le criticaron a Sigmund Freud. Y eso, así como fue importante, dejó de ser importante porque carecía de ese soporte científico. Y muchas de las cosas que hacía Sigmund Freud fueron más que todo como casos individuales y él los generalizaba, ¿sí? Y eso no está bien visto. Si uno se toma la tarea de hacer investigación y análisis experimental en donde hay un sujeto, hay un grupo control, ¿sí? Y hay un grupo experimental, entonces, y eso nos arroja un dato y eso nos hace confirmar una hipótesis. Entonces, con base en eso y a partir de allí, si nosotros logramos decir esto es lo que puede suceder o esto es lo que está sucediendo, porque estadísticamente, psicométricamente lo estamos asumiendo, lo estamos entendiendo. Pero así, como lo planteaba Sigmund Freud, que hablaba del inconsciente, del consciente, la catarsis y de esa cuestión de los sueños, pues lógicamente no se podía, ¿sí? De hecho, ustedes saben de que los sueños, los sueños MOR o los sueños REM, ¿sí? Hay como 4 fases. La REM 1 son como los sueños que está uno como en ensoñaciones, como son como los primeros 15 minutos en donde uno se acuesta y empieza como que a tener esa ensoñación, como que no estoy dormido al 100%, por eso yo hablo de 15 minutos, ¿sí? Luego se pasa al REM 2, en donde ya está uno ya mucho más metido en el sueño, en el REM 3, que son más o menos 35 minutos, que son los movimientos oculares rápidos, en donde yo ya estoy empezando a soñar. Y es aquí donde nosotros, en el sueño REM 3, donde nosotros normalmente soñamos, ¿sí? Nosotros cuando vamos en el sueño REM 4 ya es un sueño muy profundo. O sea, ya los sueños no se recuerdan. O sea, en el REM 4 ya uno no recuerda absolutamente nada de lo que ha soñado. Porque se dice de que uno todas las noches que se acuesta a dormir, o bueno, todo el momento en que uno duerme, uno sueña. Siempre sueña. Siempre hay sueños oníricos. Siempre hay contenido onírico, es decir, del sueño. Siempre lo hay. La cuestión está en que si yo estoy en el REM 4, que es el sueño más profundo, pues yo no voy a recordar, ¿sí? Los sueños de buceta, cuando uno se sube a la buceta, cuando uno se sube al Transmilenio, que la persona se queda ahí dormida, pues yo pensaría que no puede ser un sueño, un REM 4, porque pues, son distancias muy cortas. De pronto estará en el REM 1, ¿no? Que uno empieza como a irse de lado y se pega la caída o abrir la boca y a soltar la baba cuando uno está en ese REM 1, ¿sí? Además de que uno si se queda dormido en la buceta, pues no va a poder conciliar el sueño al 100% porque pues, no es el sitio para dormir. Bien, entonces ahí les planteo yo como esa identificación de los estados del sueño en donde el REM 1 son como lo inicial y el REM 4, que es el sueño más profundo, en donde nosotros estamos bien, pero bien dormidos, tanto así que es un sueño profundo que no nos permite recordar lo que estamos soñando. Bueno,
Ok, entonces hablábamos nosotros de un concepto que él trabajó muchísimo y es el complejo de Edipo como tal, que más o menos se presenta a la edad de 4 años en donde el niño se enamora de la mamá, pero pues, lógicamente es un amor platónico, ¿no? Acá no es un amor sexual como tal, ¿sí? Entonces ese amor platónico, eh, Sigmund Freud lo planteaba lo mencionaba como que nosotros nos enamoramos de la mamá porque pues hay una relación muy fuerte desde el momento del útero, hay una relación muy simbiótica porque pues es la persona que nos da más protección, es la persona que nos da más cariño, ¿sí? Porque estuve en el vientre de ella durante mínimo 7 meses, ¿sí? Entonces, toda esa relación simbiótica hace que nosotros generemos cierta dependencia con nuestra mamá, ¿sí? Claro, hay que entender un poco también de que dependiendo de cómo fue el embarazo, ustedes saben de que hoy día eh, uno puede saber, los bebés en útero ya perciben, ya sienten, ya escuchan, ¿sí? Ya aprenden. Por eso cuando se habla del curso psicoprofiláctico, no sé si lo habíamos mencionado ayer, cuando se habla del curso psicoprofiláctico, eh, se necesita hacer esa intervención para enseñarle a los padres a que haya una estimulación oportuna dentro de ese curso psicoprofiláctico, porque se sabe que el niño ya no es un ser inerte, sino que ya tiene todas esas posibilidades de socializar desde el útero con el mundo. Es una manera de socializar, lógicamente, ¿sí? Entonces, esa relación es muy marcada y pues el niño tiende entonces a tener ese enamoramiento platónico, no sexual, vuelvo y repito, hacia la mamá. Entonces, lógicamente, cuando aparece el papá en escena y cuando el papá ve a la mamá y le da un abrazo y la consiente y le da un beso y la esposa también le da, es decir, hay esa afectividad, pues el niño se molesta, ¿sí? Ustedes no sé si se han dado cuenta, sus hijos o sus sobrinos o sus primos, que cuando le van a abrazar a la mamá como que lo refieran a uno, ¿no? Porque resulta que el niño ve el amor de la mamá simbolizado, lo voy a colocar este ejemplo, simbolizado en una manzana, ¿sí? En donde cada afecto, cada cariño, cada respuesta de cariño expresada del papá hacia la mamá es como un mordisco que se le da a la manzana. Entonces, entre más cariño, más mordiscos. Entonces el niño tiene la idea de que entre más mordiscos, menos cariño para él, menos amor. Entonces esos son los primeros años y es un conflicto para el niño en esa relación y sabe que no va jamás a derrotar al papá, sabe que no lo puede derrotar porque el papá es el papá, ¿sí? Entonces ya el niño busca una estrategia y es aliarse con el papá. Entonces, a los 6 años más o menos el niño empieza entonces a identificarse con el papá. Entonces ya juega más, ya se integra más y ya ve que es mucho más sano, mucho más adecuado y fue una idea súper espectacular por parte del niño de identificarse con el papá para poder entender que entre los dos pueden querer a la mamá, ¿sí? Y que ya no va a haber rivalidad. Entonces eso es como el complejo de Edipo, pero también pues ustedes saben que hay otro tipo de complejo que es el de la niña hacia el papá, ¿sí? El complejo de Electra, ¿sí? Eh, ustedes saben cuál es no sé si lo habían escuchado, el complejo de Electra está asociado a la niña y hay algo eh, que se menciona, me parece que lo menciona Karen Horney, que es una neopsicoanalítica, y ella habla del complejo de castración, ¿sí? Las niñas, al ver, que no tienen pene, empiezan a tener esa serie de complejos, de que en algún momento, mientras las niñas estaban dormidas, entonces llegó alguien y le cortó el pene, ¿sí? Entonces,
está esa sensación de inferioridad, lógicamente en esa época. Recuerden que en esa época pues la mujer era vista como una persona casi sin ningún tipo de poder, entonces eso era algo para ellas en ese momento algo muy fuerte, ¿sí? Pero el complejo de Electra se menciona con relación a los celos que la niña sentía hacia la mamá. Y es el mismo sistema de interpretar de que los cariños que la mamá le da al papá es como también si estuvieran mordiendo el cariño de la manzana que el papá le tenía a ella. Entonces, eso es como lo que a grandes rasgos el complejo de Edipo presenta y el complejo de Electra presenta dentro de la teoría psicoanalítica como tal. Y aquí luego ya nos metemos a hablar un poco de lo que es la estructura de la personalidad. Ustedes saben de que él dividió la estructura en tres entidades que lógicamente pelean entre ellas, ustedes las conocen muy bien. Pero nos vamos a centrar un poco en cómo es que se manifiesta esta pelea dentro de esta estructura del ello, del superyo y del yo, como tal, ¿sí? Entonces se dice, bueno, ya nos avisó 10 minutos, nos saca de la plataforma, llevamos 3, estamos a 7 minutos, vamos a mirar hasta dónde alcanzamos en esta parte. Creo que alcanzamos a hablar un poco de las tres estructuras. Esperemos que sí. Hablemos del ello, ¿sí? Más o menos que uno nace con ese instinto innato, uno a los 3 años ya uno está con esa idea de lo instintivo, o sea, de lo más primitivo. O sea, el ello es como eso que nace con nosotros, nacemos con lo más primitivo y se mueve lógicamente con el principio del placer. Ese principio del placer es de que si yo quiero esto, lo quiero tener ya. O sea, el principio del placer es, yo quiero satisfacer mi deseo y lo voy a obtener. Simplemente lo voy a obtener y no me importa absolutamente nada. Yo simplemente quiero obtener lo que quiero. Se mueve, por eso digo, con el principio del placer en donde tiene que ser inmediato. Yo quiero eso ya. ¿Sí? Entonces, allí hay una situación interesante con el ello y es de que como se trabaja con el principio del placer, entonces yo si me quiero ir de rumba, me voy. ¿Sí? O sea, yo quiero eso porque es lo que me nace y porque lo quiero con todo el fervor, entonces me voy a rumbear. ¿Sí? Entonces se me olvida que yo tengo que pedir permisos si yo soy todavía adolescente y que tengo que pedir ciertos permisos. ¿Sí? O se me olvida que si yo estoy estudiando en la universidad, pues yo no puedo dejar de ir a la universidad porque es que me ponen en una dualidad. No hablemos en tiempos de pandemia, pues porque eso no nos deja salir. Pero de hecho la gente está infringiendo esas normas y las han multado precisamente porque están pensando de una manera muy inconsciente y muy individualista por el solo hecho de poner por encima de todo ese principio del placer. O sea, a mí no me importa la pandemia, simplemente yo me voy a rumbear o hagamos una rumba, así sea en secreto, pero metámonos aquí a bailar. Ese es el principio del placer. Ahí estas personas que hicieron esto están dominadas por el ello, porque no les importó absolutamente nada que ha establecido las normas sociales actuales por aquello de la pandemia. Entonces las personas han sido multadas y han sido sancionadas precisamente por eso. ¿Sí? Entonces, ustedes podrían estar ahorita haciendo otras actividades porque dirán, pero qué mamera de clase, Dios mío, qué aburrimiento. Yo como, eso lo están pensando, yo como que mejor me voy, yo me voy a llamar a tal persona o me voy a encontrar con mi amiga o vamos a charlar con mi amigo. ¿Sí? O sea, el ello le está hablando a ustedes y le está diciendo, venga, no se quede acá, no sea pendejo. ¿Sí? No se quede acá, qué artera escuchar a este tipo, mejor hagamos otra cosa. O sea, ese es el ello, el inmediatista. ¿Sí? O en cuestiones laborales, fíjate, era este jefe, yo quisiera como cogerlo a golpes porque es que es muy cansón
yo quisiera gritarle, que yo quisiera decirle un poco de cosas. Entonces, el ello le está diciendo siempre a esa persona, hágalo, no sea pendejo, dígale lo que tenga que decirle, usted no se la deje montar. Ay, tan regalado pues este tipo, y entonces empieza a decirle, haga esto, haga lo otro, pero eso lógicamente nos puede meter en problemas, ¿sí? ¿Sí? Hay algo interesante, muy interesante, que trabaja Sigmund Freud, y que él lo maneja como, lo identifica como el eros y el tánatos. Ustedes saben de que el eros tiene que ver con esa parte erótica, con toda esa, con la pasión misma de la vida, o hacia la parte sexual, o sea, todo lo relacionado con el eros tiene que ver con esa parte erótica, ¿sí? Su nombre lo indica acá. Y el tánatos habla pues de la destrucción, o sea, de la parte agresiva, ¿sí? Y que en eso el ser humano se mueve muchísimo en el tánatos y el eros, ¿sí? De hecho, yo no sé si ustedes se acuerdan, no, ustedes son muy jóvenes. Hace unos años habían unos periódicos acá en Bogotá que se llamaban El Espacio y El Bogotano. ¿Los alcanzaron a leer ustedes, a conocer? No, Yo sí, profe. Ah, ok. Miren que en ese periódico se manejaba esto. De pronto el que diseñaba o el director de ese periódico no era psicólogo, pero manejaba muy bien el psicoanálisis, porque en ese periódico, ¿sí? Se veían unas fotos, fotomontajes o no, pero se veían unas fotos en donde la persona quedaba tirada en el piso, lleno de sangre, o sea, el fotógrafo tomaba unas fotos, pero supremamente sangrientas, y las colocaban en la portada, en la primera página, horrible. O sea, ahí está la parte de la destrucción del tánatos, cómo la sangre nos llama, cómo nos motiva la sangre, cómo nos hace sentir como esa maldad. Y cuando cerramos el periódico, terminamos en la última página, aparecía una hermosa mujer, unos cuerpos espectaculares, ¿sí? Y ese es el héroe, ¿sí? O sea, como que jugaban con nosotros, en donde nos envenenaban con esta parte de la sangre, y caramba, mire cómo quedó ese tipo, qué bien que le hubieran hecho eso. Y luego aparece esta belleza de mujer en paños menores, y esto los tenía, ¿sí? Pero se veía una hermosa mujer. Entonces ahí se está viendo el eros y el tánatos como tal. Y en el deporte también se ve eso mucho. Por ejemplo, en la liga americana, en el fútbol americano, esos tipos que son unos macancanes grandísimos, ya de agresión, y se pelean, y se termina el entretiempo, y salen unas porristas de lo más hermosas, divinas. Ahí está el eros y está el tánatos. En el boxeo lo mismo, ¿sí? Dos señores que se suben al ring, y empiezan a darse en las narices, y empiezan a golpearse severamente, y sangre para aquí, se tumban, y bueno, se vuelven una nada. Ahí está el tánatos. ¿Dónde aparece el eros? Cuando se termina el round y se sube al ring, una hermosa mujer también mostrando la paleta del round siguiente, y caminando por allí, entonces nos apaciguan y nos activan el eros. ¿Me hago entender? ¿No? Sí, profe, súper claro. Vale. Yo creo que ya nos va a retirar ahorita la plataforma, creo que estamos a menos de un minuto. Entonces ya ahorita continúo con el super yo, para entender un poco esta cuestión de la estructura de la personalidad que nos plantea Sigmund Freud, con su ello, con su super yo y con el yo. Ya ahorita entonces vamos a mirar un poco cómo sería una persona que está